Buenas tardes, estamos aquí en la redacción de Diario Los Andes, es otro domingo electoral. En este caso, las elecciones municipales de 7 departamentos que adelantaron precisamente las elecciones, ya hicieron las PASO el 30 de abril y hoy, 3 de septiembre, se ha votado para definir quiénes son los próximos intendentes. Hablamos de los departamentos de San Rafael, Maipú, San Carlos, Tunuyán, Lavalle, Santa Rosa y La Paz. En estos departamentos hoy se votaron intendentes y concejales. Y ya, bueno, tenemos los primeros datos, algunas apreciaciones y acercamientos sobre cómo le fue a los candidatos en la elección y tenemos también algunas cifras generales sobre el nivel de participación, que es un tema importante hoy a nivel ciudadano, a nivel político y social, no solo aquí en estos departamentos, sino en Mendoza y en todo el país. Estamos acá con Fernanda Verdeslao. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, no tenemos datos oficiales, hay que arrancar por ahí, ¿no? Hoy los datos oficiales se están recién empezando a cargar. No hay carga en la página oficial de datos, tengo entendido. Exacto. Estamos con lo que vamos consiguiendo periodísticamente, observando también cuál es el ánimo en cada uno de los municipios que se votó y a partir de eso podemos ir contándole a ustedes cómo puede llegar a salir esta elección, con algún nivel de precisión en algunos casos, en otros con, digamos, con los datos preliminares que se acercan a la realidad del resultado. Podemos decir en ese sentido, Fernanda, creo con seguridad, si querés, vamos a ir arrancando ya departamento por departamento. Lo que se percibe en este momento en Maipú es un gran optimismo de quien iba por la reelección. Hablamos de Matías Estebanato, el justicialista. Ya prácticamente, bueno, en los días previos, los sondeos y los análisis indicaban que no iba a ser una elección compleja para Matías Estebanato en el sentido de lograr la victoria. Lo que se observa en este momento en Maipú es un optimismo que dice que han sacado más votos que en la PASO. La PASO fue el día 30 de abril y ahí el resultado de Estebanato anduvo en el 47, ¿no? 47 y pico por ciento. Fue amplio, le sacó casi el doble a Cambia Mendoza, que iba con 3 candidatos. Claro. Eso es que quizás lo que puede haber sucedido también, digo, ¿qué iba a pasar con los votos de los otros candidatos que quedaron en la carrera? Sí, cuando Mauricio Pinticlop se impuso en la interna de Cambia Mendoza. Perfecto, ese es el candidato que compite con Matías Estebanato, que quedó al frente, y él y los otros precandidatos con 28 puntos, Estebanato con 47. Lo que está diciendo y lo que se venía diciendo desde antes de la elección es que se va a ampliar la ventaja. Decían, no tenemos el dato ahora, obviamente, decían que podía estar hasta cerca del triple, ¿no? La cantidad de votos que podía conseguir Matías Estebanato. Veremos si esto se confirma. Lo cierto es que ahí en el búnker están festejando de antemano. Nos fue muy bien, te ponen en el WhatsApp, lo que significa que ellos ya tienen un pulso de que la elección fue muy favorable para el peronismo ahí en Maipú. ¿Cómo ha sido favorable? Probablemente en los 6 departamentos donde había intendentes, donde el oficialismo es del PJ, ¿no? En esos 6 departamentos, bueno, que los repasamos, vos me ayudás. Exacto. Maipú, San Rafael. San Rafael, Lavalle, La Paz, Santa Rosa y Tunuyán. Claro, esos 6 departamentos del PJ, ahí lo más probable es que el peronismo se imponga. Exacto. Por ahí a lo mejor alguno ganará con más holgura, como el caso de Lavalle, que aparentemente la diferencia con Cambia Mendoza va a ser muy grande, como lo fue en La PASO. A lo mejor, bueno, Tunuyán también ganarían con holgura, por ahí habría que ver qué pasa en La Paz, porque en La PASO fue bastante pareja, digamos. Ganó Hugueta, pero no ganó con mucho. Claro. Ahí habría que ver si se consolida la diferencia o termina siendo una victoria un poco más ajustada. Pero ganarían. Hasta acá. Claro, hay que ver, tenés razón. Me haces un buen punto ahí, La Paz, esperemos. Es un departamento donde una elección se resuelve con muy poquitos votos de diferencia. Y son solo 2 candidatos. Y son 2 candidatos únicamente. Repasemos ahí en La Paz, lo tenemos a Fernando Ubieta por la reelección del Exacto. PJ. Y Ramiro Blanco, el albañil, digamos, la figura este tipo outsider, que no es tan desconocido porque su papá fue dirigente, viene de la militancia del radicalismo. Fue el primer intendente de la época después del retorno de la democracia. Exactamente, viene de familia radical.
Bueno, ha jugado al fútbol, tiene una historia interesante y él fue quien le ganó a Naves la interna en cambio a Mendoza y se impuso como candidato. Así que, bueno, hay expectativa también por cuánto, por ahí a lo mejor lo que ve Cambio a Mendoza, si bien puede perder, por cuánto pierde, y empiezan a mirar en los consejos deliberantes qué puede pasar con el reparto de bancas. Entonces, bueno. Claro, eso es interesante, eso podemos hablar en un ratito muy rápido, pero hacemos el repaso general. Después de Maipú está el departamento de San Rafael, donde no va el intendente actual por la reelección, pero va su hermano, lo que es casi lo mismo. Emir Félix es el intendente, Omar Félix es el candidato a intendente, y ahí también hay confianza en la victoria por parte del oficialismo departamental, por parte del PJ. El tema es el segundo puesto. El segundo puesto, ahí se ha puesto lindo. Ahí se ha puesto lindo, claro. Ahí obviamente cambia Mendoza. Fue en La Paso la segunda fuerza, quedó muy cerquita. Ojo, frente contra frente, sí. Quedó apenas a 4 puntos. Por ahí, sí, muy poco. 4 o 5 puntos. La diferencia entre el PJ y Cambia Mendoza, o entre Elegí y Cambia Mendoza. Exacto. Da la impresión de que el candidato de Cambia Mendoza, Abel Freidenberg, tuvo el grave problema de no poder reunir los votos de todo el frente. Exacto. Él tuvo una interna con 2 precandidatos más. Y Francisco Mondote le fue muy bien. De hecho, pierde la interna por pocos puntos, teniendo en cuenta el volumen de votos que maneja San Rafael. Y eso le habría dado un poco de vida al espacio libertario que encabeza Rodolfo Bianchi. Exactamente. Rodolfo Bianchi, el candidato del Frente Libertario, muy identificado con Milei, es ahora el que dicen en San Rafael podría pelearle voto a voto el segundo lugar a Cambia Mendoza. Exacto. No lo veo yo en 3 mesas que me pasaron. No se ve, se lo ve cerquita, pero se le ve segundo a Cambia Mendoza con Abel Freidenberg, tercero a Rodolfo Bianchi. Del Frente Libertario, lo cual no deja de ser un gran resultado para los libertarios, que en Mendoza, en esta elección, tienen 2 candidatos más, pero muy minoritarios, uno en Lavalle, o candidatas, una candidata en Lavalle y una candidata en Maipú, pero muy minoritarios en cuanto a los votos de las PASO, que difícilmente levanten. No ha sido tan disruptiva por ahí, o de ellas no han sido tan disruptivas como ha sido Rodolfo Bianchi con este modelo de municipio inteligente, que quiere aplicar la inteligencia artificial, lo veíamos en el debate de candidatos que hubo. Así que bueno, lo curioso ahí es que si hace una buena elección puede meter representación en el Consejo Deliberante y ahí se va a romper esa... Si bien Cambia Mendoza venía en minoría, ahora se va a meter un jugador nuevo en la discusión. Claro, eso es interesante, claro, un municipio con el Consejo Deliberante no polarizado, sino con una tercera fuerza. Pero nos queda repasar el otro misterio a esta hora de la elección. Que es San Carlos. Misterio que es San Carlos, exactamente. Así que no sé qué tenemos ahí. En San Carlos, bueno, hay que aclarar que había una interna también en Cambia Mendoza contra el Encuentro por San Carlos, que fue el frente que armó con Difonso después de que rompiera con Cambia Mendoza. Entonces hubo ahí una reconfiguración del mapa político, que ellos pasaron a ser, de alguna forma, sostienen su oficialismo municipal y Cambia Mendoza pasa a ser oposición. Claro. Y ahí aparece la figura de Silvio Panokia, que es quien gana la interna. Por el radicalismo. Exactamente. El cuñado de Cornejo. El ex cuñado de Cornejo, exactamente. Ya estás dando el dato con precisión. El ex cuñado de Cornejo. Muy bien. Lo cierto es que su candidatura, es cierto, se construyó en poco tiempo y no le fue mal, porque en realidad pierde por 3 o 4 puntos en el frente contra frente, ¿no es cierto? Lo cierto es que ahí es donde está un poco más abierto el juego, porque si gana Encuentro por San Carlos, algunos advierten que tampoco sería con tanta comodidad. A mí me pasan 2 mesas, en una gana 2 mesas, exacto, que son lo que me pasan. Honestidad brutal con el que mira este espacio. Con el televidente. Porque es lo que tienen los frentes también cargados, es decir, son lo que le pasan cada fiscal al centro de cómputos de cada frente. En una de las mesas gana por el doble Encuentro por San Carlos, y en otra está parejo. O sea que tampoco podemos, incluso son del mismo circuito, tampoco podemos decir que haya una tendencia porque estaríamos mintiendo. Hay que ver 2 actitudes diferentes frente a la elección de San Carlos. La de la Unión Mendocina, que podríamos ser el único departamento, el Frente de Marchi, el único donde juega realmente, que hoy va a tirar petardos si gana. Sería y si retiene el municipio. Exacto, ¿no? que si bien es cierto que ese frente se armó antes de la Unión Mendocina, sería una victoria anímica para De Marchi, porque la puja de fondo ahí es de Marchi Cornejo, ¿no? Claro, exactamente. Esa es la puja de fondo. Y por el lado de Cambia Mendoza, silencio. Veremos si damos el batacazo. Yo no he advertido hasta ahora que nadie diga
podemos dar el batacazo. No, ellos mismos dicen que están expectantes, que algunos son más optimistas que otros, pero a priori ellos al menos han dicho que, como dijo Cornejo en algún momento, ya advierten que son derrotas. El punto es por cuánto se pierde, que es por ahí el consuelo, ¿no? Por lo que puede pasar en los consejos deliberantes, que ahí es donde también hay otra. Sí. Bueno, ahí y nos quedan un par de departamentos más para decir unas líneas. Tunuyán, donde el PJ probablemente vuelva a ser hegemónico y Martín Aveiro gane su primera elección. Exacto. Tenemos ahí el candidato intendente. Ahí va a ir por la segunda y va a ver El candidato intendente es Emir Andraos, lo eligió el concejal, pero Martín Aveiro va como candidato a concejal. Hablamos del mismo que va como candidato a diputado nacional. Exacto. Y que compite en octubre, ¿no? En las elecciones generales por el PJ. Y Santa Rosa también, no hay mucho que decir sobre la hegemonía que tiene allí. Exacto, ahí inclusive sería cambio de nombres por cambio de nombre. En el Consejo Deliberante no habría cambios. En Tunuyán pasó la particularidad con Cristian Gotardini, que ahí, digamos, se bajó un candidato intendente. Así que hay una duda que va a pasar con esos votos de Gotardini, si efectivamente van a Cambia Mendoza o la gente que lo acompañó enojada termina votando al Frente Elegí o alguna de las otras propuestas o en blanco o nulo. Perfecto. Pero hasta acá la puja es Luis López con Emir Andraos, que es el presidente del Consejo Deliberante. Bueno, ahí también hay una sola mesa. A mí me dicen, tenemos una sola mesa y en esa mesa ganamos. Me dicen en Cambio a Mendoza. Perfecto. Y quedamos con Florencia de Stefani, que es presidenta del Partido Justicialista, está muy relacionada a la Cámpora. Y ella también va por su reelección. Y va por su reelección. Hablando un poquito, una línea sobre los candidatos a gobernador. Las actitudes, ya hablamos de uno, de Marchi, que yo creo que raja para el Valle de Uco y se va a San Carlos, si la cosa va muy bien. Yo creo que si va a algún lado va a ir a San Carlos. Sí, y Omar Parisi, que tengo entendido que va a San Rafael, ¿no? Todo un dato de este tema, ¿no? Porque no va a ser el departamento donde mayor diferencia saque el PJ, pero el otro, donde le va a ir muy bien, yo creo que Omar Parisi tiene su recelo, que es Maipú, ¿no? Exacto. ¿Y por qué lo tiene? Porque Matías Estevanato tiene un coqueteo constante con el candidato a gobernador de la Unión Mendocina, que es Omar de Marchi. Es más, hay hasta suspenso. ¿Qué haría el día, qué puede llegar a ser el día después? Estevanato, hasta con un eventual respaldo al candidato de la Unión Mendocina, no el propio. Y yo creo que por eso Parisi y creo que Hilardo también van a San Rafael a celebrar ahí la victoria, la posible victoria de Omar Félix, ¿no? Sí, que igual tampoco la relación pasa por su mejor momento. Cabe recordar que los Félix armaron junto a Guillermo Carmona una fórmula para competirle y el candidato a intendente que apoyaba la fórmula oficial, que era el concejal Nadir Yasuf, tuvo una campaña muy dura en contra de los hermanos Félix. Tampoco es un lugar, digamos, en donde la relación pasa por su mejor momento. No, nunca. Y nunca ha sido tampoco una gran relación la de la Cámpora con el peronismo sureño, que es como un feudo de los hermanos Félix. Exactamente. Desde hace Te aporto un dato de lo que tiempo. decías de Estevanato. Algunos advierten que si hay un salto sería después del 24, porque dicen, no sé si saltaría antes de que Omar de Marchi gane o pierda las elecciones. Sería de alguna manera un poco apresurada la decisión si lo acompaña. Sí es cierto que hay un vaso comunicante que es Isaac Morales, que es uno de los concejales de Estevanato, fue presidente del Consejo Deliberante que integra las listas de Omar de Marchi. Perfecto. Hay un vínculo. Perfecto, sí, tal cual. Bueno, mucho para desarrollar en modo rosca. Yo creo que nos queda dos datos importantes para dar. Uno que tiene que ver con la participación electoral. Ahí está publicado en Los Andes una nota de Daniel Peralta con lo que fue el desempeño de la elección en relación a la participación. Un promedio del 69,5% de votantes subió la cantidad, el porcentaje respecto de la PASO departamental, que era 63,7, casi 6 puntos de diferencia, de más gente que fue a votar, pero interesante para revisarlo en virtud de las elecciones generales del 2019, y ahí tenés que prácticamente un 10% menos votó en la elección de hoy, en estos departamentos, que hace 4 años, lo cual, bueno, desde ya, a mí el 70% me sonaba bajo. Revisado con los antecedentes de votación en estos mismos departamentos, tenés que casi un 10% menos fue a votar, ¿no? Lo cual, hoy por hoy, entiendo que es un reflejo del estado de ánimo, que no es un problema de estos departamentos, ni quizá de Mendoza, sino que de todo el país, que la gente está con pocas ganas. Exacto, y encuentra alguna elección más atractiva que otra, como si pasó con la Nacional, ¿no es cierto?, que
fue bastante más alto, entonces bueno, hay que ver si esta tendencia se termina confirmando en las elecciones generales, que no es muy fluctuante, digamos, la participación, que no pasa por una cuestión de clima ni de vacaciones, sino que la gente no encuentra en la oferta electoral algo que lo atraiga o está enojada. Tal cual, hoy veíamos que muchos candidatos pedían que fueran a votar. Por ahí la esperanza de algunos candidatos opositores era que hubiese un mayor nivel de votantes porque los que ya fueron a votar, por ahí votaban lo mismo que la PASO. Bueno, nada, algún departamento creo que se despega San Carlos, ahí lo tenía el detalle. El 72%, un poco más alto, pero es también... Lo tengo acá para repasarlo por ahí de última. Digamos. Sí, lo tenía acá para mirarlo y repasarlo. A ver, La Paz es el departamento donde más gente votó, 81%. Después San Carlos el 74%, Santa Rosa el 72%, y de ahí ya empezamos con los 60 y pico. Tunuyán 67%, Lavalle 65%, Maipú 64%, San Rafael 63%. Que es lo que termina promediando, bajando del 70%, digamos, el promedio de participación. Por debajo del 70%. Y ya para cerrar esto que es muy preliminar, porque nos faltan los datos oficiales. ¿Qué pasa, contanos Fernández, qué pasa si termina hoy el recuento de concejales, dando una suerte de empate entre los concejales que estaban y los que se suman? Exacto. ¿Qué va a pasar y cuáles son esos departamentos? Bueno, contalo cortito. Ahí donde está interesante es en Maipú, porque si los resultados se sostienen con respecto a la PASO, o sea, si hay mayor diferencia de Estebanato, bueno, quizás se puede modificar, terminaría recuperando terreno perdido que perdió en las elecciones legislativas, y ahí va a quedar en condiciones de recuperar la presidencia del Consejo Deliberante. Pero hay un dato importante, que es que Mauricio Pinti, que fue el electo con aquella polémica decisión que tanto como presidente del Consejo. Como presidente del Consejo, deja su mandato en diciembre. Entonces, hasta marzo, que son la apertura de sesiones, que es donde se votan las autoridades, va a quedar en manos de Damiela Cerezo, que es una edil peronista. Sí. O sea, que de alguna manera Estebanatos va a poder respirar de diciembre a marzo, seguramente. Claro, pero ahí, a ver, lo que te pregunto concretamente, hay 2 o 3 departamentos, creo que son 2. Exacto. Donde hay expectativa de que queden con igual cantidad de Exactamente. ediles. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son y qué pasa ahí? Y ahí, bueno, Maipú quedaría 6-6 porque tiene 12 bancas. Sí. Si a la hora de discutir las elecciones sucede que entre los bloques intentan ponerse de acuerdo. Algunos son pro color político del jefe comunal. Entonces dicen, bueno, aunque estemos empatados, entendemos que la gente votó ese color político, ese partido, entonces deben presidir ustedes. Y si no, lo que pasó en Malargüe en algún momento, que no hubo acuerdo, tiraron una moneda al aire. ¿Una monedita? Cara o seca. Si te gana la presidencia, si te sale cara y votaste, gana la presidencia. Exacto. Eso pasa en San Rafael también. Podría pasar en San Rafael, pero con esto del libertario hay dudas, porque ahí el libertario metería una banca y rompería la paridad. Y es el que decide a quién apoya al libertario, se queda con la presidencia. Exactamente. Muy bien, así estamos entonces. 6 departamentos peronistas donde solamente tenemos alguna duda en La Paz. Exactamente. Que vamos a esperar hasta el último momento. El 7º San Carlos, ¿qué pasará si gana el candidato de Omar de Marchi o de la Unión Mendocina? El aliado. Morillas, o logra ahí una victoria. Pocas esperanzas, cambia Mendoza con Silvio El Aceite, Panoquia. ¿No? Sí, bueno, le decimos los alias también, así la gente se va familiarizando con ellos. Bueno, nada, así que entre risas, divertidos. Acá estamos a la espera de más datos oficiales. Esperamos los datos oficiales y nos seguimos trabajando para ustedes aquí desde la redacción de Diario Los Andes.